Bien amigos, seguimos conversando de las características del idioma quechua. Nos quedamos en el apartado C de lo que venía a ser la sintáctica. En esta oportunidad vamos a conversar del apartado D. D. El poseedor va antes de la cosa poseída. Ejemplos: Hampa llaqtayki. Hampa trata de ham, de tú, es poseidor. Llaqtayki, de tu pueblo, lo poseído, de ti tu pueblo, o tuyo tu pueblo. 2. Ñuqapa warmi. Ñuqa, de yo, poseidor. Warmi, mi mujer, lo poseído. Mi mujer, o mío, mi mujer. 3. Paikuna pa wallpan. Paikuna, de ellos. Wallpan, sus gallinas. Paikuna, poseidor. Wallpan, lo poseído. De ellos su gallina, o gallina de ellos. 4. Awkillunchikpa uywan. Awkillunchik, nuestro abuelo. Uywan, sus animales. Awkillunchik, poseidor. Uywan, lo poseído. Sus animales de nuestro abuelo. 5. Luciano pa allqun. Luciano, de la persona a quien nos estamos dirigiendo. Poseidor. Allqun, su perro poseído. Su perro de Luciano. Rosacha pa harin, o también puede ser Husan. Rosa, poseidor. Harin, lo poseído. Esposo de Rosa. Mama María, kuyayllapaq warmi. Doña María, una hermosa dama. Paymi Mama María, kuyayllapaq warmi. Waranja iskun pacha kimsa chunka kimsayoq watapi paqarimuq. Payqa llapa wawankunapa allin kuyasqam. Chaymi kunankama allinllaraq kawsakun. Ella es Doña María, una hermosa dama, nacida en el año 1933. Ella es muy querida por todos sus hijos, por eso hasta ahora tiene una buena salud.